Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, vaya uno a saber cuál es el horario en el que ustedes están mirando este video. Vamos a retomar la clase de seguridad democrática. Esta es la segunda clase del módulo. Como para hacer primero un breve repaso de qué es lo que vimos en la clase anterior, básicamente hicimos un raconto histórico, ¿no? De qué era la gestión de la seguridad o qué hay que hacer en la seguridad como pregunta inicial y un repaso, digamos, por décadas y los distintos estadios, ¿no? de lo que fue la gestión de la seguridad pública, sobre todo en la Argentina. Hablamos de la transición democrática, de la herencia que significaba la policía como una herencia proveniente de la dictadura militar, y los comienzos de la idea de la autonomía policial, de ese organismo público que tenía autonomía respecto del poder político. Hablamos del proceso de aumento de violencia y el delito, de la aparición de la inseguridad como problema en la agenda pública de los argentinos, de que ese proceso se había iniciado en la década de los 90, mediados de la década de los 90, donde había habido un aumento sostenido de la marginación social y con ello venía aparejado el aumento de la violencia y el delito. Hablamos de un concepto central que tiene que ver con la configuración de cómo el Estado daba algún tipo de respuesta al problema de la inseguridad. Hablamos de la idea del doble pacto, esa especie de alianza entre tres actores de la vida comunitaria y social de la Argentina. Por un lado, el poder político que pactaba con la policía los niveles tolerables por el sistema de conflictividad social y cómo la policía pactaba también con algunos sectores del delito esos mismos valores de tolerancia al conflicto, y de esa manera se configuraba una suerte de accionar de connivencia, digamos, policial con el delito, y a su vez una connivencia entre el sector político y la policía para que eso funcione de alguna manera como un esquema de gobernabilidad que permitía que el delito esté inserto ahí. Es ahí donde, bueno, finalmente decíamos hacia finales de los años 2000, de 90, perdón, y principios de 2000, no había más margen de tolerancia para los niveles de conflictividad social y se rompe de alguna manera ese pacto entre la política, la policía y sectores del crimen. También hablamos un poco de cómo el fracaso, de algún modo, de la estrategia del doble pacto y el fracaso, a su vez, de las políticas con mirada policialista, de mano dura, o lo que se conoce como populismo penal, habían generado una respuesta por parte de sectores de la academia, de la política y de organizaciones sociales que tuvo como corolario lo que se conoció como el Acuerdo de Seguridad Democrática, en el que se fijan de algún modo los principios y valores, una suerte de acuerdo programático de lo que había que hacer en materia de seguridad. Por supuesto, el Acuerdo de Seguridad Democrática lo tienen ustedes dentro del material para consultar, al que también se van a agregar algunos textos, principalmente uno que recomiendo yo, que es el Leviatán Azul de Marcelo Saín, donde hay un poco un raconto histórico y una mirada integral sobre las cuestiones vinculadas a la seguridad en la República Argentina. Así habíamos terminado la primera clase, y esta segunda clase, a mi modo de ver, es un poco más entretenida, por lo menos intenta abordar algunos conceptos más teóricos y una aplicación práctica. Lo que vamos a hacer es, vamos a empezar a trabajar sobre los paradigmas, desde donde se pueden, mirar las cuestiones vinculadas a la inseguridad y a la gestión de la seguridad. Desde ahí en adelante vamos a tratar de ir detallando algunas herramientas para pensar, conceptualizar y aplicar en lo que tiene que ver con la seguridad pública. Y luego vamos a pasar por un caso, que es el que yo les puedo contar, que tiene que ver sobre todo con las responsabilidades que tuve cuando me tocó ser ministro de Seguridad de la provincia
del Chubut. Bueno, les decía, y lo van a ver en la filmina que acompaña esta segunda clase, la primera filmina, básicamente hay dos paradigmas desde los cuales se abordan las cuestiones de seguridad. El paradigma más conservador o más clásico, que se lo conoce como el paradigma del orden, es aquel que supone que el problema es que la comunidad, la sociedad está desorganizada y el Estado tiene que venir a implantar un orden para eliminar el conflicto. Este paradigma está asociado en general a las respuestas de mano dura, a las respuestas de populismo penal, es decir, al aumento de penas. Es un paradigma que tiende a delegar también en la policía el control del espacio público, que sostiene a veces que las garantías constitucionales de los individuos están en contraposición con las obligaciones del Estado para mantener ese orden público. Un ejemplo bien típico es la policía está atada de pies y manos, ¿no? No puede hacer nada. Es el paradigma que contrapone, por ejemplo, la idea de derechos humanos de los delincuentes versus los derechos humanos de los demás. Y en efecto hay una mirada sobre la idea de los derechos como si fuesen una suerte de mordaza que tiene el Estado para actuar ante eventuales delitos, conflictos, incidentes o lo que fuera. En ese paradigma del orden, entonces lo que prima finalmente es una idea de solución. Supone que el Estado tiene que dar una solución definitiva. No dije solución final, digo solución definitiva a los conflictos englobados en la idea de seguridad o inseguridad, y tiene como consecuencia un discurso que suele ser bastante demagógico respecto de qué es lo que hay que hacer en materia de seguridad. En el ámbito de la gestión pública nadie va a decir cosas que uno puede escuchar en un café, pero si uno se pone a pensar en una discusión de amigos, en una discusión en un ámbito informal, esta idea de solución, una solución sería que los maten a todos, ¿no? Y uno ha escuchado incluso en el ámbito de la gestión pública, por ejemplo, en una ciudad, un intendente una vez me dijo, es muy sencillo acá hay 70 delincuentes en esta ciudad, hablaba de una ciudad del interior de unos 100.000 habitantes, los metes a todos presos y se acaban los problemas de inseguridad, ¿no? En mi opinión, y es una opinión, una mirada desde esta perspectiva, en general tiende a simplificar los problemas, la dimensión de los problemas vinculados al delito y a la violencia en nuestras sociedades. Y luego hay otra mirada, hay una mirada que igual se asocia más a una idea más progresista o popular de lo que debe hacerse en materia de seguridad, que tiene que ver con, se conoce como la gestión de la conflictividad. Esa mirada supone que la sociedad por sí misma, ¿no? Es conflictiva, ¿no? En su naturaleza la sociedad es conflictiva, las relaciones sociales son conflictivas y por tanto el Estado no tiene otra cosa que hacer que gestionar ese conflicto. Es decir, no va a haber desde la perspectiva una solución definitiva a los problemas inherentes a la seguridad o a la inseguridad, sino más bien una forma de encarar el problema, una forma de gestión, que es algo que uno podría aplicar no solamente a los temas de seguridad, sino a cada uno de los problemas de los cuales el Estado debe hacerse cargo en la sociedad. Digo, ¿no? Uno no puede suponer que las enfermedades se van a terminar, ¿no? Por decirlo algo, por ejemplo, del ámbito de la salud. Bueno, en seguridad pasa lo mismo. El problema es que en el ámbito de la seguridad, como dijimos en la primera clase, en general no ha sido el tópico de la seguridad, de la gestión de la seguridad, un tópico abordado por la política. O en su defecto ha sido solamente y exclusivamente enarbolado por los paradigmas más conservadores o de derecha. Pero no hay tampoco, ni por izquierda ni por derecha, formación de cuadros de gestión pública en materia de seguridad. ¿Qué significa esto? Básicamente que tiene que haber una formación de cuadros que permita problematizar la inseguridad o el problema de la gestión pública de la seguridad de tal manera de poder generar burocracias estables en el tiempo en el Estado, independientemente de las perspectivas ideológicas que tengan los decisores políticos. Por ende,
la gestión de la conflictividad, el paradigma de la gestión de la conflictividad, más que un horizonte de llegada, más que una solución, define un camino, una práctica, un modus operandi, una forma de ejercer la política, y es desde ahí donde nace, o por lo menos de esa perspectiva, en la que se puede pensar, digamos, en la idea de seguridad democrática. Simplificándolo, y como van a ver en el PowerPoint adjunto, lo que se contrapone a la gestión de la seguridad es el paradigma del orden. La gestión de la seguridad tiene una noción práctica, el paradigma del orden está más asociado a un punto de llegada, a una solución. Del lado de la gestión de la conflictividad tenemos lo que conocemos como una mirada de seguridad democrática, y del otro lado, del lado del orden, una idea más del populismo penal. Ustedes podrán seguramente identificar en distintos momentos de la vida política y gubernamental de la provincia de Buenos Aires, ahí hay algunos casos interesantes, qué tipo de mirada fue predominante en cada una de las gestiones. Si nosotros nos ponemos a pensar, para ponerlo en contexto histórico, que el problema de la inseguridad es un problema que aparece en los años 90, podrán ver ahí, digamos, de Duhalde a Vidal, distintos ejemplos de miradas. No siempre son excluyentes una de las otras, ¿no? Porque finalmente quienes ejercen cargos públicos son personas que también se enfrentan a situaciones novedosas, y puede haber un ministro que tenga una mirada, por decirlo de algún modo, de progresista o de gestión de la conflictividad, pero que tome alguna medida más orientada a lo que se conoce como la gestión, el paradigma del orden, o que respondería de algún modo a ese paradigma. Por ejemplo, si establece que sale a la calle con un operativo de saturación y llena de policías un lugar. Bueno, no necesariamente cada una de las cosas que uno hace responden a un paradigma, conviven, digamos, en tensión estas dos miradas a la hora de la gestión pública, sobre todo porque los temas vinculados a la seguridad generan muchísima conmoción social, y a veces el Estado da una respuesta, por ejemplo, de dar mayor visibilidad a la presencia policial, no porque eso tenga un efecto real sobre las consecuencias de algún tipo de delito o de instancia, sino más bien para poder mostrar cierta... Es una cuestión más performativa, digamos. Es el Estado dice, yo tengo capacidad para hacer tal o cual cosa. En general, estas dos miradas, estos dos paradigmas, responden más bien a concepciones del ámbito teórico, y en la práctica, la verdad, y eso sería lo más sensato de decir, aparecen cuestiones sintomáticas de los dos lados. Lo importante quizás tenga que ver más con una mirada estratégica que tenga quien decide la política, y sabe que en algunas oportunidades le conviene de algún modo desplegar cuestiones más asociadas a una mirada enfrentada de lo ideológico, pero que puede llegar a tener un efecto sobre la realidad. Ejemplos básicos o claros, por ejemplo, suceden cuando hay conflictos en las barriadas, por ejemplo, en un abuso sexual, donde empiezan a cobrar, a ver, acciones de justicia por mano propia, incluso justicia colectiva, cuando se quema la vivienda de un supuesto violador, y el Estado despliega ahí fuerzas policiales de algún modo para tomar posesión sobre el territorio, algo que vamos a ver más adelante cuando trabajemos sobre las herramientas con las que cuenta la política para dar algún tipo de respuesta a cuestiones vinculadas con la seguridad y el conflicto social. Entonces, para que quede bien fijo, aquí hay dos contrapuntos, el paradigma del orden y el paradigma de la gestión de la conflictividad. La idea de una mirada de seguridad democrática está más vinculada a la gestión de la conflictividad que a la idea del paradigma del orden. Y en muchas veces se declaman cosas desde una perspectiva de la gestión de la conflictividad y se actúa con otra mirada un poco más orientada al populismo penal, por decirlo de algún modo, o a la demagogia en materia de seguridad. Ahora bien, nosotros estamos ante un fenómeno que se conoce como inseguridad. Y a mí siempre me gusta pensar con quien tengo enfrente, en este caso es una cámara, lamento no tenerlos del otro lado, y les pregunto a todos, ¿qué es la inseguridad? ¿Qué es el problema de la inseguridad?
Y ahí empiezo a recibir algunas respuestas y vamos componiendo en general en un pizarrón todas aquellas cuestiones que se van señalando respecto de qué es la inseguridad. Lo cierto es que la inseguridad pueden ser tantas cosas como nosotros querramos. Yo suelo decir, la inseguridad es una gran bolsa en donde entran un montón de problemas, ¿no? Porque uno podría decir rápidamente la inseguridad es, no sé, un delito, ¿no? Los delitos, el narcotráfico, la trata de personas, el robo, ¿no? Una vez en una reunión barrial, una señora, la madre de un adolescente, me dijo, aquel árbol, y lo señalaba, es inseguro, ¿no? Y ahí, nada, como muestra, a veces sobra un botón. Digo, finalmente hay algo que se dijo en algún otro momento o en algún momento de la historia política de la Argentina que tuvo mucha repercusión, que decía que la inseguridad era una sensación. El problema de la inseguridad no es esotérico, digamos, tiene raíz, pero sí es cierto que la inseguridad opera como un sentimiento. Básicamente, inseguro es una persona que se siente de esa manera. La inseguridad básicamente es cómo los ciudadanos abordan los temores que tienen por vivir en sociedad. Y por supuesto que ahí entran todos los delitos, pero a su vez entran un montón de otras cuestiones que no necesariamente están vinculadas al delito y a la violencia, ¿no? Hay muchas cosas que provocan inseguridad en los ciudadanos y las ciudadanas que no están relacionados directamente con los delitos, ni con los delitos complejos de las bandas organizadas, ni con los delitos comunes que pueden tener que ver con los delitos callejeros en la vía pública, un robo, ¿no? Un arrebato, por ejemplo, algo de lo que vamos a hablar también un poquito más adelante. Entonces, ¿qué es la inseguridad? Bueno, la inseguridad es un gran problema que tiene varias dimensiones, particularmente dos. Y ahí lo van a ver también en la filmina que sigue, ¿no? La inseguridad en materia teórica se piensa desde dos dimensiones. Una dimensión objetiva, esto es, cuestiones que ocurren realmente, y la otra es una dimensión subjetiva, esto es lo que tiene que ver con la percepción de los hombres y las mujeres respecto de lo que le puede llegar a suceder. Las dos cosas operan sobre esa realidad, sobre ese problema que se llama inseguridad, y las dos cosas son materia de actuación por parte del Estado. ¿Qué quiero decir con esto? Que por más que uno pueda reconocer que la inseguridad tiene una dimensión subjetiva, es decir, de percepción de cada individuo, de cada grupo, esa dimensión subjetiva, o trabajar sobre esa dimensión subjetiva, también es responsabilidad del Estado. También es responsabilidad de los agentes públicos encargados de la materia. Y ahora vamos a ver por qué y cuáles son las herramientas que tendría el Estado para trabajar sobre cada una de estas dimensiones que componen la idea de inseguridad. Decíamos entonces la dimensión objetiva, que son los delitos y los incidentes. Si uno tuviese que simplificarlo, cuando hablamos de inseguridad objetiva, estamos hablando de los registros, por ejemplo, que uno puede encontrar en una comisaría o en la justicia respecto de qué es lo que sucedió en materia de delitos e incidentes. Un robo, un arrebato, una entradera, un asalto a un banco, el tráfico de armas, el tráfico de drogas, el contrabando, los delitos contra la integridad sexual, los hechos de violencia contra las mujeres. Bueno, ahí entran un montón de cuestiones que en general intentan ser tipificadas por los códigos, en particular por el Código Penal, de qué cosas compondrían de algún modo la dimensión objetiva de la inseguridad. Y en la dimensión subjetiva entran a jugar otro montón de cosas muy vinculadas a cómo se configura una sociedad, una comunidad, en un lugar y en un momento en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo,
la idea del temor, ¿no? La inseguridad se configura finalmente como una percepción de temor. Hay temor, tengo miedo sobre que me pueda ocurrir determinadas cosas. ¿Por qué uno tiene miedo que le ocurran esas cosas? Nada, hay infinitas posibilidades. Hay sociedades que tienen altísimos niveles de homicidios y sin embargo no tienen la percepción de inseguridad incorporada a los niveles que lo tenemos los argentinos, que podemos decir que en la mayoría de nuestras ciudades las tasas de homicidio están bastante dentro de la media para abajo en relación, por ejemplo, al resto de los países de América Latina. ¿No? Hay datos al respecto, ¿no? Honduras, que tiene las tasas de homicidio más altas del mundo, tiene una sociedad que no percibe temor, que no se siente insegura. Y ahí empiezan a jugar, decía, otros componentes. Ahora, ¿el Estado puede trabajar, debe trabajar sobre esa dimensión subjetiva de la inseguridad? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque no sentir temor desde una perspectiva de derecho también es un derecho de la ciudadanía. Empiezan a jugar ahí un montón de componentes que no necesariamente son abordables desde una cartera de un Ministerio de Seguridad, una Secretaría de Seguridad o lo que fuera, pero que sí tienen que ser tomados en cuenta por ese área de gobierno para poder establecer algún tipo de política que sea efectiva en materia de gestión pública de la seguridad. Hasta ahí nosotros entonces lo que pudimos ver es que había dos concepciones grandes, dos paradigmas desde donde pensar el problema de la inseguridad o de la gestión pública, mejor dicho, de la seguridad. Perdón que yo vuelvo permanentemente sobre estos conceptos, ¿no? Pero en realidad no hay un ministerio de la inseguridad. La inseguridad es un problema. Lo que hace el Estado es gestionar la seguridad pública con perspectiva democrática o no, digamos. Eso ha sido también un adjetivo que se ha incorporado en los años 2000 para poder denominar algo que es obvio. Digamos, yo alguna vez con algún funcionario nacional discutí mucho sobre la aplicación de la idea de seguridad democrática, ¿no? El adjetivo democrático. Uno no dice salud democrática cuando habla de salud. Entonces, evidentemente, la incorporación de ese concepto de democracia o democrática tenía más que ver con la historia de lo que fue el abandono por parte de todos los sectores políticos democráticos de la Argentina del problema de la gestión de la seguridad y por la delegación en la policía, ¿no? Eso que hablábamos en la primera clase de cómo se fue configurando de alguna manera la idea de autonomía policial, tiene mucha responsabilidad en que la política veía en la policía al cuco, a lo malo, ¿no? A la dictadura, a las Fuerzas Armadas, y finalmente permitió que se geste otra cosa que tampoco estuvo bajo el control, la órbita de la política, ¿no? Básicamente, la idea de poder gestionar la seguridad tiene que ver con eso, con tener control de parte del Estado de asuntos que son estrictamente responsabilidad pública. Valga como ejemplo algo que está bastante en tema hoy, que tiene que ver con cómo, por ejemplo, las organizaciones de narcotraficantes toman el territorio, lo organizan, establecen un negocio ilegal, pero al mismo tiempo ofrecen determinadas garantías o niveles de vida a quienes integran ese territorio y el Estado está retirado. Bueno, esta idea del abandono del Estado del problema ha permitido la autonomización policial, la autonomización obvia de organizaciones criminales y el trabajo a veces connivente entre estas dos organizaciones, una estatal ilegal y la otra paraestatal e ilegal. Digo, como para tener más o menos en cuenta de qué temas estamos hablando y por qué a la Argentina y a muchos países de América Latina les explotó la bomba en la mano con lo que tiene que ver con seguridad. Bueno, decíamos básicamente entonces estaban estas dos dimensiones, la objetiva y la subjetiva del problema de la inseguridad, y que el Estado tenía la obligación de trabajar sobre ambas dimensiones. Es decir, intentar de algún modo morigerar, achicar la cantidad de delitos e incidentes
en un espacio determinado, supongamos en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en un distrito, en una ciudad donde fuera, y por el otro lado también intentar de algún modo que los habitantes de ese territorio se sientan más seguros, cuando por ejemplo salen de sus casas y van al trabajo, o en cualquier otro ámbito donde se pueda hacer algo, vivir en comunidad. En materia de seguridad siempre se suele decir que lo más importante es la prevención, ¿no? No, porque acá si se previene, acá lo importante es prevenir. Entonces aparecen también los conceptos de la mejor política de seguridad es la educación, o la mejor política de seguridad es aquella que atiende las necesidades básicas de la gente. Todas esas afirmaciones son reales y tienen, por supuesto que son, tienen algún efecto real sobre cuestiones que después pueden transformarse en problemas más grandes. Por eso, uno no puede pensar una política de seguridad desintegrada en una política global del Estado. Eso, pero como pasa con la seguridad, seguramente pasa con cada una de las áreas en las cuales los gobiernos deciden compartimentar su ejecución de políticas públicas. Pongo el tema de la prevención como primera idea de gestión de la seguridad, porque suele ser lo que se establece como una prioridad. Y si es preferible, dicen en salud, prevenir que curar, bueno, sería la misma fórmula para el caso de la seguridad. En materia prevencional, el Estado tiene básicamente dos cosas para hacer. Una es trabajar con las personas, con los grupos de personas, con las comunidades. Es lo que se conoce como prevención social del delito y la violencia. Ahí entrarían, entre comillas, lo voy a decir, una serie de políticas blandas que abordarían básicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, ¿no? En la prevención social lo que se tiende es en poner la mirada sobre la población vulnerable, tanto como víctimas de una situación que los desfavorece y los hace vulnerables como víctimas de delito, y también de algún modo como víctimas del sistema para cometer delitos después. No sé si termino de ser claro con estos conceptos. Esa población vulnerable es la que más sufre la inseguridad, en tanto que tienen menos publicidad los padecimientos de los sectores populares cuando son robados, cuando son vejados, cuando son violados, que si esto mismo le ocurre a los sectores medios. Pero también la idea de que pueden ser víctimas de un sistema, por ejemplo, de cooptación por parte del delito, o solamente de una dinámica social que por falta de oportunidades en el camino de la legalidad los pone inmediatamente como sujetos de un sistema en los cuales ellos pueden cumplir una función desde el plano delictivo, desde el delito más común hasta la cooptación e incorporación por alguna red criminal. Esa prevención social del delito en general está difusa desde qué orden del Estado se establece. Y además tiene un componente generalmente no estatal, en ONGs que hacen un gran trabajo de contención social. La idea de prevención social del delito está más cercana a la idea de la promoción social. Hay discusiones siempre alrededor de quiénes son los encargados de llevar adelante políticas de prevención social del delito. Hay experiencias diversas en las cuales se han conformado, por ejemplo, mesas de gestión en barrios vulnerables donde el área de seguridad tiene una parte o centraliza y coordina determinadas acciones con desarrollo social, con educación, con cultura, con deporte, en fin. Son esos mecanismos que tiene el Estado de algún modo para incluir de manera excepcional a los sectores vulnerables de la sociedad y de esa manera prevenir la posibilidad de que esa gente sea víctima, decía yo, de esta dinámica social que los puede poner incluso como victimarios en algunos casos. Esa es como lo que se conoce como lo blando. Y luego está la prevención situacional. La prevención situacional son todas aquellas cosas que puede hacer el Estado
para aumentar el costo que tiene cometer un delito. Repito, son esas herramientas que tiene el Estado para que sea más difícil, que aumente el costo de cometer un delito. En general, la prevención situacional es una prevención basada y puesta en la idea de el espacio público. Por ejemplo, más patrullaje o patrullaje responde de algún modo a una prevención situacional, ¿no? Es más policía puesta en la calle para elevar los costos de la comisión de un delito en la vía pública. ¿Sí? En la prevención situacional también aparecen otros elementos, por ejemplo, la colocación de cámaras de seguridad en el espacio público. Una red, un circuito de videovigilancia expandido, extendido, con centros de monitoreo cada vez más inteligentes, también provocarían de alguna manera mayores costos a la hora de que alguien quiera cometer un delito en la vía pública. Una política de iluminación, una política de urbanismo mirado de una perspectiva de la seguridad, también van a ser más costoso la comisión de delito. Es más difícil delinquir en un lugar que tiene una cámara y tiene iluminación que en un lugar que no tiene ninguna de las dos cosas. Y si tengo un policía en la esquina, seguramente también va a ser más difícil. Esto es, por supuesto, desde la teoría. Ahora bien, este tipo de prevención situacional, además de operar sobre los costos-beneficios que tiene cometer un delito en la vía pública, tiene una fuerte incidencia en la dimensión subjetiva de la inseguridad. ¿Qué quiero decir con esto? Que quizás, vamos a poner un ejemplo, en una cuadra, estadísticamente no hay registrado ningún delito. Sin embargo, es oscura, no tiene patrullaje y no tiene cámaras de seguridad. Esa cuadra uno puede, por ejemplo, hacer algún trabajo de opinión pública, es indagar o hacer entrevistas con quienes viven, quienes habitan ese lugar, y probablemente, o no, bueno, eso habría que verlo en cada caso en particular, pero para poner un ejemplo, puede resultar que la gente se sienta insegura en un lugar donde no ocurren delitos. Porque cabe decir también, no necesariamente hay relación entre la percepción de inseguridad y lo que efectivamente sucede. Esto es, puede que en esa cuadra no se hayan cometido delitos de manera significativa, sin embargo, supongamos, hace 4 años a un vecino le robaron y a partir de ese momento esa cuadra vive atemorizada porque tiene la sensación o siente temor porque le suceda algo. Si ahí se colocan cámaras, por ejemplo, o se coloca un policía o se ilumina o cualquiera de esas alternativas o cualquier otra alternativa que pueda ser prevista desde la idea de prevención situacional, seguramente va a operar sobre el sentimiento, la sensación, esa idea de temor que tienen hombres y mujeres que habitan ese lugar. Entonces, ahí una política de prevención situacional opera sobre las dos dimensiones de la inseguridad. La objetiva, que puede ser más o menos efectiva, también puede pasar que uno ponga todo eso y sin embargo se cometan una serie de delitos, y la subjetiva, que es aquella que tiene que ver con la percepción de los ciudadanos y las ciudadanas. En materia de prevención, básicamente estas son las dos ideas fuerza que ustedes tienen que tener cuando se habla de prevención del delito. Aquella que apunta directamente sobre hombres y mujeres en situación de vulnerabilidad, que es la que se conoce como prevención social del delito, y aquella que opera sobre el sitio, sobre el espacio público, que es lo que se conoce como prevención situacional. Dicho esto, es importante que ustedes se fijen la idea esta de las dos dimensiones siempre, la dimensión subjetiva y la objetiva a la hora de pensar cuestiones vinculadas a la gestión de la seguridad. Y si nos ponemos a pensar en temas de prevención, que puedan diferenciar, estas dos ideas distintas, porque son de naturaleza absolutamente distinta, la prevención social
y la prevención situacional. Y que cualquiera de las medidas que uno tome sobre, incluso digamos, medidas de prevención social y de prevención situacional, operan sobre las dos dimensiones de la inseguridad, como les decía recién. Una vez que uno tiene más o menos claro esto, luego tenemos que avanzar sobre los distintos tipos, ¿no?, de delitos y cómo se abordan cada uno de ellos. Nosotros, en lo que venimos hablando, por ejemplo, en materia de prevención, no pusimos todavía la mirada sobre lo que se conoce como los delitos complejos, ¿no?, que son aquellos que requieren de una organización. En general hay un acuerdo sobre que se puede hablar de delitos complejos cuando están involucradas 3 o más personas en la comisión de ese delito, ¿no? Digamos, donde uno puede detectar algún tipo de organización. Y luego están los delitos comunes, que están más asociados a los delitos, a los robos, a los hurtos, ¿no? Aquellos que no requieren organización, o incluso hay delitos contra las personas, o incluso contra la integridad sexual, que no entrarían dentro de la idea de los delitos complejos. Y ahí, digamos, sobre los hechos consumados también el Estado tiene responsabilidad. Si antes hablábamos de la prevención, supone que el Estado tiene una acción para evitar que se cometan determinados delitos, para evitar que sucedan determinadas situaciones. Ahora, con los hechos consumados, el Estado también tiene la obligación de avanzar en la investigación. Primero, para poder ofrecerle al ámbito judicial o que el Estado judicial pueda ofrecer algún tipo de reparación para las víctimas. Y en segundo término, las víctimas de esos delitos, que pueden ser 1, 2, o la sociedad en su conjunto, ¿no?, desde ya. Y después también tiene la obligación de poder establecer a través de su investigación determinados patrones de conducta, ¿sí?, determinada mirada más de mediano plazo sobre los hechos consumados que le permitan modificar sus herramientas de prevención. Esto es, si uno detecta que hay determinados patrones de comportamiento que se repiten, ese insumo debería ser aplicado luego en las políticas de prevención del delito, ¿sí?, de prevención situacional. Por ejemplo, para salir del ámbito de lo que tiene que ver con la vida urbana, cosas que pueden funcionar en el puerto o en el aeropuerto en materia de contrabando, por ejemplo, o cómo establecer un rondín porque en determinados horarios suceden determinadas cosas. Bueno, eso tiene que ver con qué es lo que hace el Estado con aquello que finalmente ocurre y sobre los hechos consumados. Es decir, una vez que yo tengo registrado que hay un homicidio en tal lugar, tengo que tratar de reparar eso, ¿no?, buscar justicia. Y a su vez ver si ese patrón de comportamiento se repite o si por detrás de un delito hay una organización que probablemente vuelva a cometer un delito o trabaje, digamos, dentro del ámbito de los mercados ilegales. Dicho sea de paso, los mercados ilegales no funcionan muy distinto que los mercados legales, solo que lo hacen detrás de la ley, pero tienen los mismos fines que los legales, y por eso también hay discusión muy importante alrededor de la idea de qué mercados ilegales se podrían llegar a regular y podrían llegar a aceptar. La mayor discusión está alrededor de la idea del narcotráfico, ¿no? Cómo abordar el problema del narcotráfico es un tema que a nivel global todavía no ha tenido ningún tipo de respuesta por parte de los gobiernos, salvo algunas raras excepciones que tienen, por ejemplo, mercados regulados de venta de estupefacientes. Entonces, para tener en cuenta hay dos naturalezas muy distintas en materia de los delitos: aquellos que son considerados delitos comunes y los delitos complejos. En general, los delitos comunes son cometidos por sectores de la sociedad que han sido excluidos, ¿no? Me refiero básicamente a jóvenes varones que pueden cometer un arrebato en la vía pública o un robo con arma en una casa, en fin, una serie de delitos que se conocen como delitos comunes y que requieren de un abordaje determinado, más vinculado a lo que hablábamos recién de prevención social
del delito, la prevención situacional también. Ahora, luego aparecen los delitos complejos, que creo yo son, como dice la palabra, de las cuestiones más difíciles de resolver que tiene el Estado, y están vinculados a aquellos delitos, ¿no?, que efectivamente compiten con las competencias, esas organizaciones que compiten con las competencias del Estado, aquellas que, por ejemplo, contrabandean, mercadean de manera ilegal, productos legales o ilegales, ¿sí? Digo, el contrabando puede ser de productos legales, pero también pueden ser de ilegales, como es en el caso de los estupefacientes o en el caso de las armas, por ejemplo. Con lo cual hay ahí casi dos abordajes totalmente distintos, para que lo tengan en cuenta. En la Argentina, a diferencia de lo que ocurre con otros países del mundo, la función policial prevencional y la función policial de investigaciones conviven en una misma institución, en un mismo organismo. Si bien algunas policías tienen separadas esas funciones y tienen carreras paralelas para quienes se encargan de patrullar y quienes se encargan de investigar un delito, en la Argentina la historia, la tradición policial finalmente hace que son las mismas personas, los mismos policías, las mismas policías quienes pasan un día de una comisaría al otro día a ocupar un lugar en la división de drogas peligrosas. Y eso atenta mucho contra las capacidades estatales de abordar estos problemas. Son funciones absolutamente distintas. No es lo mismo patrullar una calle, contener una manifestación pública, digo un piquete o lo que fuera, que averiguar o poder desarmar o desarticular una banda de narcotraficantes o una banda dedicada a los delitos económicos. No tienen nada que ver ambas funciones. Las capacidades que cada uno, las competencias que esas organizaciones tienen que tener son absolutamente distintas. El caso típico de quien tiene separadas esas dos funciones es el de Estados Unidos, ¿no? El FBI es básicamente una policía de investigaciones y las policías prevencionales, que suelen ser estaduales o de condado, son absolutamente distintas. En el caso, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, las policías locales son policías netamente prevencionales. Sin embargo, siempre está la tentación de que quien hace un trabajo prevencional en la calle, quien patrulla, quien está en una esquina, a su vez pueda cumplir funciones vinculadas a la idea de inteligencia criminal. Bueno, en la Argentina estamos muy lejos de poder tener una policía de investigaciones capacitada. También porque los organismos de inteligencia, de los que no hablamos por el momento, sobre todo el único legalmente reconocido, que es la AFI o ex-CIDE, también ha tenido esta cultura de autonomización en democracia, ¿no? De una suerte de Estado paralelo, y bueno, las consecuencias de eso para nuestro país han sido muy, muy graves, ¿no? Casi nadie puede desconocer que los servicios de inteligencia han logrado un poder autónomo por fuera de cualquier tipo de conducción y control gubernamental. Para pensarlo, ¿no? Digo, en general los delitos complejos tienen niveles de organizaciones y esas organizaciones no están compuestas necesariamente por jóvenes vulnerables, ¿no? Sino que ahí están los delitos que se conocen como de guante blanco y una serie de conexiones, a veces incluso de carácter internacional, que le han quedado muy grandes a las capacidades estatales en la Argentina, producto, entre otras cosas, de no haber, nuestro país, de no haber priorizado el tema de seguridad o no haber puesto la cuestión de la seguridad como un tema central dentro de la agenda, sobre todo de los partidos políticos tradicionales. La investigación en materia de seguridad es algo que hay que desarrollar en la Argentina y es un componente esencial a la hora de poder ampliar las capacidades estatales. Otra cuestión que digamos que está en la agenda de la gestión de la seguridad tiene que ver con la participación ciudadana. Es decir, cómo participa la ciudadanía que no tiene responsabilidades de gestión pública
en la gestión de la seguridad. Bueno, ha habido ahí muchísimas experiencias, sobre todo en las que tienen que ver con aquellas instancias de participación que pueden llegar a ser como contralor de la actividad política en materia de seguridad y sobre todo policial. Han sido cuando organizaciones barriales o comunitarias tienen el respaldo del Estado para organizar algún tipo de actividad vinculada a la seguridad y sobre todo al control de las fuerzas de seguridad. Ha habido algunas experiencias exitosas en lo que tiene que ver con el trato de la policía en algunos barrios. Recuerdo que una vez en un barrio, bueno, pasó más de una vez en realidad, alguien nos dijo que más policía era más violencia en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, había que armar algún tipo de dispositivo de participación ciudadana para que el contacto entre la policía y el barrio tenga algún tipo de intermediación y no sea siempre como una batalla campal en la cual la policía llega con muchos patrulleros para llevarse 10 pibes de los pelos. Después, bueno, existe también la posibilidad de que organizaciones sociales o organizaciones de la comunidad se metan en temas más escabrosos, más difíciles, como el tema de la trata de personas o el narcotráfico, pero todavía las experiencias han sido muy incipientes y la verdad que en la República Argentina, salvo en algunos casos muy puntuales, no se han podido sostener en el tiempo este tipo de iniciativa. Lo que Arlanian lo había aprobado ya en la provincia de Buenos Aires y dio resultados, nosotros en Chubut también lo probamos, tiene que ver con los foros de seguridad, que era darle participación a la gente, ponerla a discutir con los comisarios o con la policía responsable de algún barrio en particular. Lo más difícil ahí es sostener este tipo de políticas en el tiempo. La gente se cansa, se aburre, llega a veces y son momentos de muchísima catarsis. Dicho sea de paso, sirve porque esas demandas de seguridad, digamos que esporádicas ante algún evento, siempre encuentran, ¿no?, algún tipo de repercusión comunitaria y generan muchísimo impacto. Sin embargo, se diluye cuando pasa el tema de la agenda, cuando vino otro problema que copó la tapa de los diarios o las horas de radio, lo que fuera, y es difícil sostenerlas en el tiempo. Entonces el Estado tiene que promover de algún modo algún tipo de interacción entre la ciudadanía y los organismos dedicados a la seguridad pública. En general se conocen esto, o las mesas de gestión o los foros de seguridad, donde se pueden plantear problemas, donde pueden hacerse algún tipo de denuncia sin tener temor hasta tener una represalia por parte de la propia policía, porque hay algún funcionario que puede garantizar, digamos, algún tipo de convivencia pacífica en lugares donde la situación a veces es un poco tensa. En algunos barrios, sobre todo creo yo en algunas ciudades populosas, imagino en el conurbano bonaerense, por ejemplo. Al final de cuentas, cuando uno piensa en cuestiones, digamos, en qué hacer con la gestión de la seguridad, llega a una conclusión que quizás estaba ya establecida desde el principio de esta clase, que tiene que ver con la conducción política de la policía. El Estado finalmente ha demostrado muchísima incapacidad, ¿no?, en lo que tiene que ver con la gestión de la seguridad y, como decíamos, permanentemente delega en lo policial la gestión de un problema que es naturalmente político. Y esa idea de conducción política de la seguridad se contrapone a una idea que también surgía de los ámbitos de las usinas académicas que pensaban la seguridad democrática, que es la del control civil, ¿no?, de la policía. A mí me gusta superponer la idea de conducción política de la policía por sobre la idea de control civil, porque me parece que no basta, ¿no? La idea de control civil es una idea muy asociada a las demandas de los años 90, en donde en la ola privatizadora, digamos, del Estado,
tenía que haber una suerte de control ciudadano sobre lo que se hacía con los destinos de esas empresas que eran estatales y ahora pasaban a manos de los privados, y digamos había algún control ciudadano que debía mirar con mayor atención qué es lo que pasaba sobre todo con esas empresas creo yo, de servicios públicos. Y me parece que en el caso de la policía igual, digamos, ante el abuso policial, la idea era que la sociedad tenía que controlar al Estado y a la policía. Pero después me parece que algunas experiencias, sobre todo lo que fue la década del 2000, donde el peronismo además ejerció el gobierno, ejerció el poder, no se trataba solamente sobre que la ciudadanía controle a la policía, sino que efectivamente el gobierno se hiciera cargo y le dé un horizonte, un norte, intervenga, se meta dentro de las estructuras policiales y le dé un horizonte, ¿no?, a esas políticas. Por eso yo creo que sin lugar a dudas el mayor desafío que tiene la política es conducir finalmente la seguridad pública y particularmente a la policía. Y para que haya conducción política de la policía, sí o sí, y esto es condición sine qua non, debe haber una reforma policial. No se puede conducir la policía con la estructura heredada no solamente de la dictadura militar, sino de las fuerzas armadas en general. Tiene que haber efectivamente un organismo público. La policía debe ser una agencia pública del Estado con un formato ayornado a la realidad, a las problemáticas que tenemos hoy, y no puede ser la estructura que favoreció y que produjo lo que produjo con la policía, esa policía autónoma que tenía incluso sus propios canales de financiamiento y decisión de política pública. Eso es más o menos lo que nosotros intentamos hacer, lo que intentó también hacer León Arslanian en la década del 90 y principios del 2000 con la policía de la provincia de Buenos Aires, el caso quizás también de la provincia de Santa Fe y el gobierno socialista que intentó meterse, digamos, no con mucho éxito. Pero bueno, me interesaba por lo menos contarles brevemente lo que fue nuestra experiencia en la provincia del Chubut entre el año 2012 y 2014, donde llegamos a la gestión pública armamos una hoja de ruta en la que, bueno, desde esta perspectiva de la gestión de la conflictividad, desde el paradigma de la seguridad democrática, nos convocaron a trabajar en aquel momento el gobernador Martín Bussi, y bueno, armamos un organigrama que se correspondía más a lo que nosotros pensábamos que era una burocracia específica en el área de seguridad. No había Secretaría de Seguridad, sino una subsecretaría dependiente de gobierno. Armamos nuestro propio organigrama con nuestra mirada, nuestra idea, y nos preparamos para asumir una hoja de ruta en la cual tomamos algunas definiciones, se las presentamos al gobernador y esperamos el momento de la convocatoria porque había algunas tensiones políticas que resolver. Un domingo, creo que era 19 de agosto, si no me equivoco, estábamos en la previa con unos compañeros de lo que iban a ser los actos por el aniversario de la masacre de Trelew, los 40 años de la masacre de Trelew, y recibo un llamado del gobernador. Yo sabía que estaba al caer una designación para que lo vaya a ver a la residencia gubernamental. Me esperaba ahí con otros 2 ministros que estaban esperándome y me comunican, bueno, si estaba en condiciones, que asumía el otro día, si había llevado un traje para asumir como subsecretario de Seguridad. A todo esto nosotros ya habíamos propuesto la creación de la Secretaría como un organismo autónomo de gobierno. Y me dan la noticia de que, bueno, asumía como subsecretario de Seguridad y futuro secretario de Seguridad en un contexto donde la policía estaba cuartelada porque estaba demandando mejoras salariales y en condiciones de trabajo. 70% de la policía del Chubut, registramos en aquel momento, estaba de paro, un paro que duró muchísimo tiempo. Hubo un grupo incluso que estuvo casi 2 meses
acampando al lado de Casa de Gobierno, pero para nosotros fue determinante esa mirada, digamos, ese contexto de la Asunción, porque entendimos además que había un problema muy serio si nosotros queríamos asumir la conducción política de la policía. Básicamente que los policías y las policías son sujetos de derecho y que habían estado abandonados y que era esencial tener una mirada, una política, una estrategia de bienestar del personal policial. Entonces nosotros asumimos con la policía cuartelada, no cedimos en la negociación en aquel momento, si bien tuvimos muchísimas instancias de diálogo con grupos de representantes, pero éramos muy conscientes de una cuestión que para mí es básica, que tiene que ver con esta idea que yo decía del control civil de la policía o de la conducción política. Si conducir es persuadir, decía el general Perón, uno nunca puede odiar al sujeto que tiene que conducir. Y lo que había sucedido es que muchos de los que tomaban la responsabilidad de conducir el área de seguridad o eran empleados de la policía, es decir, accedían a cualquier tipo de pedido corporativo por parte de la policía, o en su defecto odiaban a la policía porque tenían aquel recuerdo de lo que había ocurrido en la dictadura militar y veían en la policía una continuidad de aquel proceso, una continuidad de las Fuerzas Armadas en democracia. Y nosotros teníamos muy en claro, que además quienes ejercían los cargos más altos de la policía, es decir, el jefe de policía, había iniciado su carrera ya en democracia. Por ende, ahí había un dato que no podía ser desestimado. Bueno, lo cierto es que asumimos en aquel momento con un grupo de compañeros y de compañeras la responsabilidad de avanzar con la ley de seguridad. A los 20 días de asumir como subsecretario fue una ley de la legislatura que creaba la Secretaría de Seguridad y nos daba de algún modo algo más de poder para poder avanzar con algunas reformas policiales que nosotros teníamos en la cabeza. Y a los 3 meses y medio, 4 meses en realidad de haber asumido, dispusimos la intervención de la policía, intervenimos con civiles, la cúpula policial, mantuvimos al jefe de policía y al jefe operativo de operaciones también policía, y nos hicimos cargo con compañeros y compañeras que tenían alguna idoneidad en la materia de lo que tenía que ver con el área financiera, económico y financiera de la policía y el área de recursos humanos, y empezamos un trabajo digamos, de algún modo de transparentación o no sé cómo decirlo, digamos, de transformación desde adentro de la estructura policial de la provincia del Chubut. Al principio fue muy difícil porque había muchísima desconfianza por parte de los policías, sobre todo de los oficiales, que veían que venía, no sé, la política a meterse en temas de la policía. Y ni hablar si les cuento que quienes llegaban a la jefatura de policía eran compañeros militantes, con pintas de compañeros militantes, no eran funcionarios de saco y corbata, algunos de ellos, sino que por el contrario eran compañeros que lo hacían, digamos, con una mirada muy militante de lo que estaban haciendo. Pero con el correr del tiempo, de algún modo se dieron cuenta de que nosotros entrábamos a la estructura de la policía para mejorar las condiciones laborales, para mejorar también las condiciones profesionales. En las organizaciones como esta, en organizaciones como estas pasa que una persona que viene de manejar un grupo de 15, 20, 30, 40, o sea, 60 personas en una comisaría, pasa a manejar 5.500 personas y una caja de 1.200 millones de pesos, como nos pasó a nosotros, después de manejar la caja chica para la compra del diario, los sándwiches y las pastillas que hacían en una comisaría, ¿no? Por cómo está estructurada la carrera policial. Entonces nosotros intervinimos en la policía, definimos que son los civiles los que manejaban la política y no el personal policial, y le imprimimos una fuerte idea de conducción política, cosa que hicimos explícita hacia adentro de la policía y hacia afuera, de cara a la sociedad. Yo en el PowerPoint adjunto les pongo algunos de los que fueron los pilares de la gestión.
La verdad que da para ahondar en profundidad, pero básicamente tuvimos un equipo de fiscalización de la policía, esto más asociado al control civil, ¿sí? Pero que no era suficiente, sino que era una parte de la conducción política de la policía, y armamos un grupo de profesionales, en general del área de las ciencias sociales, con algo de experiencia en la gestión, que recorrían todos los días las dependencias policiales y se entrevistaban con los agentes, oficiales y suboficiales. Esta división entre oficiales y suboficiales merece una clase en sí misma, pero la verdad que esa herencia de separar en dos castas a los oficiales que son agentes de conducción y los suboficiales que son agentes operativos está totalmente en desuso en el mundo. Y las policías que se fueron creando ya no los tienen, no lo tiene la Policía de Seguridad Aeroportuaria, no lo tiene la Policía Metropolitana, y entiendo que tampoco lo tienen algunos proyectos de policías locales que tienen solamente un solo cuadro de oficiales. Y os lo dejo así entre paréntesis para algunos de ustedes que por ahí tienen un poco más idea de cómo funciona eso, pero cualquier proyecto de reforma policial contemporáneo que pretenda tener un horizonte profesionalizante eliminará seguramente este doble cuadro, ¿no? La idea de que haya una jerarquía de oficiales y otra para suboficiales, y que los ascensos finalmente o la responsabilidad de conducción puedan caberle a cualquiera de los integrantes de la fuerza, en virtud no de su casta de origen, por decirlo de algún modo, sino de sus condiciones profesionales. Armamos este grupo de fiscalización que mereció algunas operaciones de prensa, por ejemplo, que decía que nosotros habíamos armado eso para quedarnos con la caja de la policía, pero que finalmente nos permitió conocer de primera mano cuáles eran algunas situaciones que se vivían en las comisarías, no solamente de abuso, por ejemplo, con los detenidos, sino con el propio personal. La policía es un ámbito en el cual existe mucho abuso de poder contra varones y contra mujeres subalternos. Ejemplos de eso hay un montón. No vamos a entrar ahora en ellos. Armamos el Consejo de Bienestar Policial, que es una especie de sindicato, no sindicato, un gremio no sindicalizado al interior de la Policía del Chubut, que les permite tener, por ejemplo, paritarias y mesas de negociación con la patronal, es decir, con el gobierno, y de esa manera canalizamos los potenciales conflictos que no tenían otra forma de manifestarse que a través de paros policiales, lo cual es una tragedia para el Estado. Nos metimos en la idea del sistema de patrullaje. En la Policía del Chubut, como en casi todas las policías, la disposición de los recursos humanos en la calle, en el patrullaje, en general eran muy arbitrarios y tenían que ver con las ocurrencias de los jefes de las comisarías. Ahí hay también un cambio de concepción, ¿no? Como uno pasa de un sistema intuitivo, el olfato policial que le dicen los policías, a un sistema más profesional, más estadístico, basado en los registros y en algunos estudios y análisis estadísticos y de comportamiento. Entonces nos metimos en el sistema de patrullaje y pudimos nosotros desde arriba centralizar más o menos y gobernar el sistema de patrullaje, que hasta el momento era muy discrecional y que además generaba fuertes críticas por parte de la ciudadanía. Nosotros finalmente establecimos un sistema por cuadrículas, como tiene casi todos los distritos del país, y eso nos generó muchísimas buenas respuestas por parte de la ciudadanía. Operamos, yo no sé, estadísticamente en algunos lugares nos fue mejor que en otros, sobre lo que yo les decía de la inseguridad objetiva, es decir, bajamos los delitos y los niveles de incidentes, y en otros lugares no bajaron los delitos y no bajaron los niveles de incidentes. Sin embargo, la gente, a través de las encuestas de victimización, de opinión que nosotros hicimos, pudimos determinar que se sentía un poco más segura con este sistema de patrullaje. Luego, otro tema que para nosotros era fundamental es que no dejamos que la policía sea el único representante del Estado en los territorios conflictivos. En muchas oportunidades, ¿qué pasa? Hay una situación de conflicto entre vecinos, viene la política, satura de policía la zona durante un tiempo para que baje un poco la espuma, se desinfle la hinchazón, luego la policía se retira y vuelve la situación a foja cero. Nosotros lo que intentamos fue meter, digamos, en los conflictos nos metimos con personal civil de la Secretaría de Seguridad y empezamos a convocar a distintas áreas del Estado para que tengan participación en las zonas de conflicto y no dejar librado exclusivamente la cuestión policial. Porque además los policías no son, no son asistentes sociales. Si bien tienen que tener una formación en tal sentido, no lo son. Por ende,
era importante para nosotros también darle un abordaje civil a la cuestión territorial y no dejar a la policía, y que finalmente es algo que es muy cierto, ¿no? Muchos nos decían, en muchos lugares la policía es la única contraparte estatal que tiene la ciudadanía, ¿no? Las comisarías están abiertas, primero que hay un sistema descentralizado de comisarías, y son los policías quienes se enfrentan con los límites del territorio, digo yo, donde no llega la política, donde no llega el gobierno, la policía sí llega. El tema es que llega sin herramientas, que llega sin direccionamiento, que llega sin un horizonte de sentido de qué es lo que tiene que hacer ahí. Y además no está siempre para todas las funciones. En efecto, a la policía se recurre para un montón de cuestiones que no tienen nada que ver con la seguridad, ¿no? Si uno se va a una central de llamado de la policía, puede detectar que la gente llama para que le bajen un gato de un árbol, por ejemplo, o para que atiendan algún problema de carácter familiar. Digo, hay un montón de instancias donde la policía actúa sola como el único agente estatal. Y eso, nada, pasó la factura, ¿no? Y sigue pasando la factura al gobierno, y en algún punto también tiene que ver con esta idea de abandono y autonomización policial de la que hablamos desde el comienzo de la clase. Y por último, el último pilar, que para aquí, a diferencia de lo que pasa en la provincia de Buenos Aires, aquí no hay un servicio penitenciario en la provincia de Chubut diferenciado de la policía. La policía es la encargada de la cuestión de los detenidos, de los privados de la libertad, y además con la tragedia de que no hay lugares suficientes de alojamiento, entonces todas las comisarías están arrebatadas de, sobre todo, varones jóvenes, pobres, pocas mujeres y poca gente grande, que están, arrebatadas esas comisarías de detenidos, muchos de ellos con prisión preventiva sin sentencia firme, como también ocurre, y es un caso, me parece, particularmente sensible en la provincia de Buenos Aires. Bueno, hasta acá llegamos con lo del caso. Vamos 1 hora 5 minutos de clase. Para finalizar, les dejo un caso muy particular de qué es lo que hicimos en una ocasión, para contarles más o menos, digamos, cómo se trabajaba el abordaje y cómo a veces convive uno con determinadas contradicciones, o cómo se hace más o menos lo que se puede ante determinadas circunstancias. Un día, no recuerdo bien, creo que fue en el mes de septiembre del año 2012, desaparece una niña, Yasmín Chacoma, de 11 años, en un barrio muy segregado de la ciudad de Comodoro Rivadavia, las 1008 viviendas. Es un barrio de monobloc que tiene pegado un asentamiento ilegal del año 2008. El barrio de monobloc es de principios de los 80, creo que fue iniciada la obra por la dictadura militar, y esas viviendas del Instituto Provincial de la Vivienda fueron otorgadas en el año 83, 84, creo que ya en democracia. Un barrio que se vino muy abajo, que originalmente era de clase media trabajadora y que se fue degradando como muchos otros complejos habitacionales de la República Argentina. Yasmín Chacoma vivía ahí, desaparece una noche, hablo con el gobernador, me indica que me acerque a la ciudad de Comodoro Rivadavia a la brevedad, nos ponemos en contacto con la familia. La desaparición de esta chica movilizó mucho al barrio y se empezó a gestar algo bastante complejo, que era, se puso espeso, ¿no? Mucha gente movilizada en la calle, corte de ruta, quema de cubiertas y acusación al barrio lindero de que los responsables habían sido aquellos que vivían en el asentamiento que está pegado a este barrio, las 1008 viviendas o 30 de octubre, que en aquel momento todos denominaban el barrio de los paraguayos. Digo en aquel momento porque hoy, después de un proceso que ya les voy a contar, ha cambiado de nombre por el barrio Las Américas. En aquel momento, los vecinos de las 1008 viviendas empiezan a enojarse y mucho, de manera colectiva. Nosotros no encontrábamos a Yasmín por ningún lado. Dispusimos, de policía para la búsqueda. Y se empezó a gestar un conflicto entre los barrios linderos, entre el barrio de los paraguayos, hoy el barrio Las Américas, y las 1008 viviendas. Tanto es así que funcionaba como una especie, una calle, como un cordón, ¿no? Como una división, que la policía la llamaba la Franja de Gaza, y empezaron a suceder determinadas cosas, corridas, autos que pasaban y disparaban de un barrio al otro, y a todo esto nosotros en la búsqueda de esta niña. Los dos barrios, el de los paraguayos, Las Américas y las 1008, tenían a mucha gente en la calle,
con climas de tensión, haciendo guardias, sobre todo en el asentamiento del barrio Las Américas. Había guardias en las esquinas de gente encapuchada, con palos, con fuego, tratando de esa manera, de alguna manera, salvaguardar lo que ellos decían que podía ocurrir, que era que vengan de abajo y se lleven puesto todo. Hubo algunos episodios de robo importante y demás. Bueno, lo cierto es que nosotros tuvimos que disponer de cada vez más policía, la infantería patrullando, y una tarde, no me acuerdo si fue a las 48 horas, finalmente encontramos el cuerpo de Yasmín Chacoma, que estaba muerta y había sido evidentemente violada. Cuando en el momento de la aparición del cuerpo hubo una suerte de pueblada desde el barrio de Las 1008 hacia el barrio de los Paraguayos, que no pasó a mayores, pero bueno, que incluyó una intervención policial muy fuerte, que finalmente terminó controlada. Bueno, el caso finalmente de Yasmín se resolvió porque se pudo encontrar a su asesino y a su violador en producto de que coincidían los datos genéticos con un banco de datos genéticos que tiene abusadores sexuales en la provincia del Chubut. Pero aquel caso a nosotros nos marcó mucho porque nos puso en una situación límite donde tuvimos que desplegar muchísima fuerza policial, pero tuvimos que hacer una ocupación del territorio permanente por parte de civiles. Esa experiencia nos permitió convivir con el despliegue policial y un grupo de hombres y mujeres, de profesionales de la Secretaría de Seguridad, que empezó a atender directamente sus oficinas. Las trasladamos durante las mañanas a ese lugar y empezamos a hacer un abordaje territorial con civiles de ese conflicto, que era un conflicto que estaba latente, que Yasmín Chacoma fue finalmente la gota que rebalsó el vaso de un conflicto interbarrial que tenía ya muchísimos antecedentes y que permitió de alguna manera, con la ocupación estatal de ese territorio, ir de alguna manera, digamos, ir bajando los niveles de conflictividad que había en esos dos barrios. Tal es así, bueno, que hace unos pocos días el gobierno nacional con el municipio, el gobierno nacional de Cambiemos y el municipio del Frente para la Victoria, terminaron de firmar las obras para la urbanización del barrio Las Américas, y efectivamente ha quedado cierta capacidad estatal instalada en ese barrio que permitió mejorar muchísimo los niveles de convivencia en esa barriada. Bueno, no sé, a esta altura del partido ya vamos una hora, casi 12, 13 minutos de esta segunda clase. Por supuesto, estoy a disposición en el foro del curso virtual de Incluir, y vuelvo a agradecer a las autoridades, a Graciela Moses y a Alejandro Sedman por permitirme compartir con ustedes esta experiencia. Para mí es una experiencia novedosa, nunca había hablado ante una cámara solo, sin dar una clase, tampoco vengo de la academia, como les había dicho, con lo cual no tengo la experiencia docente. Sí he dado muchas charlas en muchos ámbitos, más como funcionario, y espero que estas clases les resulten provechosas y no duden en contactarse conmigo. Les dejo, por supuesto, mi dirección de correo electrónico para que me hagan cualquier consulta, además de los canales institucionales que ofrece Incluir para el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires. Me corrijo, creo que en la primera clase hablé de la ciudad de Buenos Aires, pido perdón, les mando un fuerte abrazo y espero que estén bien, a disposición, y hasta la próxima oportunidad.